a tratar de indagar un poco en estas relaciones humanas, en lo que es la convivencia entre personas, qué tipos de aspectos contiene una relación, qué es lo que motiva la relación, de qué manera se establece la relación. Vamos a tratar de analizar un poquito el tema porque es interesante y es bueno saberlo para facilitarnos el camino de las relaciones humanas. Toda relación se basa en una necesidad. Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos satisfaciendo necesidades. La vida es un constante resolver problemas. Y esos problemas vienen porque son necesarios por algo o para algo. Luego, la necesidad de hacer, la necesidad para hacer algo, la necesidad por la que debo hacer algo, ese por o para es la razón que justifica el inicio de la relación. Luego, la relación se inicia siempre en ese por qué o en ese para qué, en esa pretensión, en ese propósito que tenemos. Luego, toda relación se basa en una necesidad, eso es cierto. Existen, claro, necesidades particulares individuales, existen también necesidades grupales o existen también necesidades globales o necesidades del ambiente, de la naturaleza, de aquellas fuerzas naturales que nos obligan a tener que solucionar algún tipo de problemas. Pero la necesidad pretende algo o propone algo, o espera algo o entrega algo. En la necesidad existe esa dupla del dar y recibir, del dar y responder. Esa dualidad complementaria se establece en la relación. Todo tipo de relación va a existir en base a uno que inicia y otro que recibe, a uno que escucha y al otro que ofrece. La necesidad obliga a ser satisfecha. Esto es algo inmanente o algo que está contenido, que existe en esa estimulación que nos lleva a realizar algo, en esa necesidad que nos obliga a cumplir, a ofrecer o a pretender algo de lo que estamos observando. Las relaciones se basan en un bienestar, ya sea un bienestar comercial, ya sea un bienestar social, un bien común, porque queremos la amistad del otro o de la otra, pero el origen de cualquier tipo de relación va a ser siempre la expectación de disfrutar de un bien. La relación se basa en expectativas de bienestar. Esto es importante. Debemos de comprender que todo ser entra en una relación con las cosas o con la gente o con algo, pero entra en esa relación porque espera, o bien esperas un tipo de conocimiento al estar interesado en algo, o bien esperas un tipo de satisfacción al estar necesitado por algo, o bien esperas un tipo de bienestar al estar necesitado o al tener esa expectación de lograrlo. Luego, la relación se basa en expectativas de bienestar. Hay grandes expectativas porque hay grandes necesidades, hay pequeñas expectativas porque hay pequeñas necesidades. La no consecución de las expectativas supone grandes fracasos o frustraciones. Y si son pequeñas expectativas, pues lógicamente la no consecución de esas pequeñas expectativas produce pequeños fracasos o pequeñas frustraciones. El fracaso y la frustración son dos tipos de sensaciones totalmente distintos. El fracaso no deja posibilidad de seguir. Terminas, se acabó, fracasaste, no llegaste, te ganó la carrera el otro. Eso es el fracaso. No hay ninguna posibilidad de seguir adelante. Mientras que con la frustración es un bache en el camino y lo que surge con la frustración es una tensión, una sensación de ansiedad por buscar la salida y por poder llegar. Pero tienes todavía la expectación de poder llegar, mientras que con el fracaso es imposible lograrlo. La relación inicia un sistema funcional operativo. En la relación se establece una finalidad específica mediante posiciones y funciones. En la relación vamos a tener siempre un propósito, vamos a tener un emisor y un receptor y vamos a tener también un logro. Es decir, el propósito o la pretensión va a ser esa finalidad esperada. El emisor es aquel que ofrece, aquel que inicia, aquel que te habla, aquel que te motiva a ir, aquel que te invita, aquel que hace de sujeto activo, y el receptor es aquel que responde a ese emisor. Toda relación existe en base a una esperanza pretendida. El propósito espera ser conseguido. El sujeto emisor espera ser satisfecho. El objeto espera su transformación en algo útil. Y la conquista espera ser consecuente con la causa originaria. Tenemos la pretensión o propósito, el emisor, el receptor, el logro, pero lo que liga a todas estas posiciones, lo que nos liga a la pretensión con el logro, al emisor con el receptor, es una fuerza que une. Y esa fuerza que une se le llama celo. Celo es la fuerza que une. Ahora lo vamos a explicar más en detalle.
Se cela la conquista. En toda relación existe la expectativa de conseguir un beneficio. El sujeto es celoso del beneficio pretendido y ese celo, esa unidad con esa pretensión es lo que te permite lograrlo. El logro a mayor expectación produce mayor beneficio. El no logro a mayor expectación, lógicamente, produce mayor frustración. Vamos a explicar un poquito esto del celo. El celo es el servidor custodio de la unidad. El celo tiene sus márgenes. Busca la unidad, espera la unidad, opera por la unidad, pero es elástico. Se puede extremar y en el extremo se excede. Es decir, dentro de esta unidad, dentro de esta línea, en estos márgenes entre la separación y la separación, cuando estamos unidos, no separados, estamos celosos de lo que estamos haciendo, estamos protegiendo, estamos cuidando, estamos defendiendo. Eso es el celo. El celo es esa fuerza que nos protege, que nos cuida, que nos defiende. Pero el celo en exceso o en carencia se transforma. ¿En qué se transforma el celo cuando es excesivo o cuando es carente? La sobreprotección y la indiferencia son dos extremos. La sobreprotección es un cuidado intensivo, la indiferencia es una falta de cuidado. En esos extremos decimos que el celo es ese poder de atracción, interés, atención, unidad. En esos extremos, cuando ese celo atractivo, interesado, atento, se desune y se crea el resentimiento, la desconfianza o el rencor, cuando se crea el desprecio, la duda o el odio, ese resentimiento y ese desprecio pierden el vínculo, la confianza y el respeto y se transforman en recelo. ¿Qué es el recelo? El recelo, ¿cómo podemos identificar el recelo? ¿De qué manera reconocemos cuando el celo se transforma en recelo? Bueno, cuando la persona reclama, acusa o rechaza. Es decir, si yo estoy muy enamorado, abrazo a mi mujer y la abrazo mucho hasta que mi mujer me dice, ya déjame en paz, es un reclamo. Así es que cuando me está reclamando, de alguna forma, le está diciendo, ya no quiero tanta unidad, necesito que me liberes, necesito que me dejes espacio. Ahí no es que vaya a transformar eso en desprecio, en duda, odio, resentimiento, desconfianza o rencor, pero sí que se transforma en espacio. Dame un espacio, déjame un momento, déjame tranquila. Eso, el recelo es ese momento en el que el amor se transforma en odio, ese momento en el que la confianza se transforma en duda o en desconfianza, ese momento en el que el aprecio se transforma en desprecio. Eso es el celo y tenemos que tener cuidado con él. ¿Por qué? Porque el celo propone la unidad, lógicamente, guarda celosamente. Si yo tengo una cámara de fotos, yo guardo celosamente la cámara. El perro que veo aquí, veo cómo me protege a mí, que soy su amo, me protege celosamente. Decimos también que el animal está en celo cuando se va a unir con otro, con su pareja. La gente es celosa de sus ideas, celoso de sus ideales, y en ocasiones se escucha esto de que por celos lo agredió. El recelo lo que te hace es precisamente lo que estamos explicando antes, reclama, acusa o rechaza. El recelo es un celo extremo que se manifiesta de muchas maneras. La envidia, por ejemplo, es una sensación de injusticia por carecer del bien que otro disfruta. Sí, la envidia es esa sensación que provoca el ¿por qué el otro tiene más que yo? ¿Por qué el otro le va mejor que a mí? ¿Por qué demonios le tocó la lotería y a mí no? La soberbia, que es esa arrogancia, es una sensación de inferioridad ante el conocimiento que el otro goza o ante el poder que el otro tiene o ante el bienestar que el otro tiene. Ahí surge la soberbia frente al menor. Y lo que hacemos con la soberbia es arrogar de aquello que tenemos. Fíjate, el traje que yo me he comprado, fíjate los lentes que tengo, fíjate que no los tienes tú, fíjate. Eso es un estado de soberbia que no es ni más ni menos con una pretensión arrogante de exponerte frente al otro desde un punto de vista superior. Y después viene todo este tipo de agresividad impositiva, que son estas sensaciones de miedo a perder la integridad. Y todo eso es parte del sistema de protección. Es decir, nuestro aparato de protección puede cuidarnos o puede defendernos. Hace esas dos cosas juntas. La envidia es una sensación de injusticia por carecer del bien que otro disfruta. El envidioso está pensando que no es justo que tenga tan poco cuando otros tienen tanto.
Eso es envidia, pensar que el otro tiene más que yo y porque tiene más que yo merezco ser igual al otro. Eso no es nada más que un deseo por tener lo que el otro tiene, pero es un deseo bastante infantil, porque el otro lo tiene porque lo ha conseguido, ya sea por herencia, ya sea por trabajo, ya sea por lotería, ya sea por lo que sea, y es digno de tener aquello que tiene, y tú eres digno también de tener aquello que tienes. La soberbia es una sensación de falsa superioridad ante el conocimiento que otro goza. Ser soberbio es eso, es tratar de presumir de aquello que conoces frente a aquel que lo desconoce. Y la agresividad en ocasiones se deriva de la actitud protectora del individuo. Proteger, decimos que exige estas dos sensaciones. Por un lado el cuidado y por otro lado la defensa. Estas dos actitudes, la actitud de cuidar las cosas y la actitud de defenderte frente a la posibilidad de que te lo quiten, que te priven de ella. La defensa del criterio o de la opinión particular de uno puede no ser bien recibida por el otro. Es decir, yo puedo defenderme y simplemente por el hecho de defender esa defensa, esa actitud defensiva, agrede al otro. Supongo que os habréis enfrentado alguna vez a aquella crítica del contrario que te dice que lo que estás diciendo, como lo estás haciendo de forma enfática, incita al odio. Eso de incitar al odio es una especie de escudo para evitar el que sigas enfatizando en aquello que quieres defender. Es una versión mordaza porque impide que tú enfatices en aquello que realmente tienes razón, y cuando la razón la tienes, la debes defender independientemente de que al otro le guste o no. Son cosas que ocurren en las relaciones humanas. La envidia, la soberbia, la agresividad se originan en él o en la carente de compasión. Cuando uno tiene compasión, compasión es un término originado por falta de acompañamiento del paciente. Lo que hace la compasión es acompañar la pasión del que padece, acompañar al que sufre por excesos o por carencias. Cuando se tiene ese tipo de compasión, pues lógicamente cuando ves a alguien que se excede o alguien que es carente de algo, pues la compasión te invita a escucharlo. Cuando se sufre la frustración, el desprecio, la confianza, el desánimo, el descontento, el daño, el dolor o cualquier situación de exceso o carencia, hambre o exceso de responsabilidades, etcétera, esas sensaciones pueden compensarse con un aporte compasivo. El sujeto pretende y logra una frustración. Bueno, frente a esa frustración, la compasión nos permite levantar cabeza y seguir adelante. ¿Cómo herir emocionalmente al otro? Aquí estamos hablando de las relaciones humanas y estamos enseñando a herir al otro. Bueno, las sensibilidades adquieren distintos niveles de desarrollo. Existen personas impermeables emocionalmente a diversas actitudes y hay otras que son permeables a otras. Y por eso es muy difícil, si no imposible, saber o comprender qué va a herir o qué no va a herir al otro, ¿no? Porque depende de su permeabilidad o impermeabilidad frente a lo que le estás ofreciendo. Entre hermanos, por ejemplo, es más fácil superar algunas ofensas emocionales porque se han repetido tantas veces que ya se sabe cómo enfrentarlas, pero siempre dejan una carga negativa. La deslealtad al bien común es el arma de numerosas heridas emocionales. La imposición del bien particular por sobre el bien común denota la desconexión del individuo que lo practica con la naturaleza de la razón, que es conectiva y bondadosa. El odio, el rencor, el rechazo, la separación por aparecer inalcanzable o desinteresado, eso hiere emocionalmente al que lo padece. El menosprecio hacia las personas es un castigo tremendo. La falta de atención, entendimiento, cooperación compasiva son actitudes destructivas del ordenamiento emocional. Y por sobre todo la carencia de incondicionalidad ante lo necesario. Ese es el factor fundamental contrario a la naturaleza de la emoción. Estas cosas que tenemos tan arraigadas de no, es que lo que me pasa a mí es por el otro. El problema es del otro, no es mío. Si él no hubiese hecho esto, yo no estaría aquí padeciéndolo. Claro, es que tú nunca lo haces. No, es que tú siempre haces eso. Ese tipo de descontrol del celo obliga al otro a tener que responder de una forma agresiva, porque se tiene que defender, porque no es el otro el culpable. El culpable de tus sensaciones eres tú. El que sintió calor o frío fuiste tú. Si te quemaste con la comida es porque no la soplaste, no es porque la camarera te puso la comida caliente. No. El celo es dual. El celo propone y pretende, ofrece y recibe, procura y responde, provee y revela, plantea y reconoce, proyecta y reproduce, protege y se refugia, dispone y propone, formula y acoge, enuncia y declara, ajusta y razona, conquista y se entrega, expone y recuerda, orienta y sitúa,
ubica y se acomoda, aclara y declara, es idealista y devoto, es firme y templado, emite y recoge, y siembra y cultiva. Imaginaos la cantidad de aspectos duales contenidos en el celo, la fuerza que une todas estas dualidades que hemos puesto aquí. Es decir, la dualidad complementaria del celo es extensa, es infinitamente extensa. La dualidad impresa en el celo es compensatoria y complementaria, pero cuando se excede o carece del complemento se desborda en reclamos, acusaciones o rechazos. Exige la unidad y en ese estado el celo conectivo se transforma en agresivo, se transforma en recelo defensivo o en recelo desconectivo, es decir, rechaza. El celo es un servidor custodio de la unidad, pero podemos llevar ese aspecto custodio hasta extremos donde resultan ofensivos al otro. Por ejemplo, si yo cerco la propiedad y la cerco con unos palitos y pongo unos palitos alrededor del jardín, pues bien, la gente puede verlo y decir, sí, de ahí para allá es propiedad de esa persona y de ahí para acá es propiedad pública, vale, perfecto. Pero ¿qué pasa si pongo un muro de hormigón? Ya eso, como que te encierras dentro del muro de hormigón, ya algo raro hay dentro de ese lugar que tiene que ser tan protegido, ¿eh? Y aparte por ahí, si le pones el cercado eléctrico y pones unos Rottweiler, wow, ahí ya empieza a sentirse extraño, ya no es solamente protegerte, ¿eh? Ahí lo que estás diciendo es que tienes un vecindario donde te da miedo que alguno de tus vecinos te entre a robar. Es decir, ahí estás amenazando al vecindario entero. Y claro, tú te puedes encarcelar dentro de ese búnker y crear ahí un sistema de protección tremendo, pero sí que es bueno pensar que la sobreprotección que yo acuso está impidiendo al otro la facilidad de llegarme, la facilidad de vincularse, de conectarse, de confiarse. ¿Por qué? Porque esa coraza que estoy creando, protectora, claro, protectora de mi familia, de mis hijos, de mis cosas, está acusando al resto de ser capaz de robarme o de ser capaz de agredirme. Es decir, la falta de confianza se delata mediante ese tipo de protección. Bueno, no solamente la falta de confianza, sino la falta también de seguridad en ti mismo. Es decir, no estás solamente protegiéndote, sino que estás defendiéndote del vecino y eso agrede. El celo es un aspecto interesante de analizar. Yo os pido que penséis en ese celo emocional, en ese celo intelectual, en ese celo pasional. Es decir, hay un montón de aspectos donde mostramos el celo sin darnos cuenta, o la división entre el celo y el recelo va a aparecer de una forma inmediata en el reclamo. Cuando uno reclama, cuando uno acusa, cuando uno rechaza al otro, en ese momento saltaste la línea y te encuentras dentro del aspecto del recelo. Ya no estás celoso protegiendo, sino que estás recelosamente mostrando una defensa agresiva de aquello que estás protegiendo. Así es que os pido que analicéis lo que es el celo, que lo comprendáis bien, porque os va a servir a lo largo de vuestra vida.